Bienvenidos familia, estos son los anuncios para esta semana. Queremos recordarles que todos nuestros cursos ministeriales se imparten de manera regular, solo que virtualmente. Estudio bíblico para mujeres martes 6:30 de la tarde. Clases de inglés para niños martes 3 de la tarde. Estudio bíblico para niños mayores de 8 años jueves 4 de la tarde. Curso de teología sistemática jueves 7 y 15 de la noche. Nosara Kids Club sábados 9 de la mañana. Servicio dominical todos los domingos a las 12 mediodía. Si gustas unirte a cualquiera de nuestros ministerios, no dudes en contactarnos. Hola familia, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. Nosotros estamos muy agradecidos de tener este medio, de seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios y seguir haciendo comunidad como iglesia que somos. A pesar de este momento difícil en el que estamos separados, pues tenemos estas herramientas para seguir siendo una unidad, una sola iglesia por medio de las herramientas online. Entonces les recordamos que compartan este video con sus seres queridos, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, y que esta sea una manera de que Casa Vida siga compartiendo el mensaje del Señor, que es lo más importante, que es nuestro principal alimento en estos momentos. Sabemos que algunos están pasando por momentos difíciles económicos en este momento debido a la situación con la pandemia. Cualquiera de ustedes que esté pasando por un momento difícil, les recordamos que puede encontrar apoyo en la iglesia. Pueden comunicarse con Esmeralda, según vieron en los videos anteriores. Ella es la encargada de canalizar todas las donaciones hacia las familias afectadas. Y si conocen de alguna familia que esté en necesidad, también háganoslo saber a nosotros o a Esmeralda, y nosotros vamos a encargarnos de que la iglesia siga apoyando. Desde luego necesitamos la ayuda de todos los miembros de la iglesia para continuar apoyando a las familias en necesidad. Así que los invitamos a continuar con sus ofrendas. Las cuentas bancarias de Casa Vida se encuentran en este momento en el chat de WhatsApp de la iglesia. Así que pueden utilizar ese medio para dar un poquito de lo que el Señor les ha dado, que todos podamos utilizarlo para que la iglesia siga apoyando a los demás, no solo a las personas en necesidad, sino también a los misioneros y a las necesidades básicas de la iglesia. Ahora vamos a hacer una oración y después de esto vamos a pasar a un ratito de adoración. Señor, te damos gracias por tantas cosas buenas que nos das. Aún en medio de esta situación tan complicada hemos podido ver cómo nos has ayudado a crecer en humildad, a crecer en fe, cómo todo este proceso nos ha ayudado a santificarnos cada día más, a realmente entender lo importante, Señor, la importancia de la fe en nuestras vidas, Señor, que no tenemos control sobre las cosas, que vos sos el único que tiene control sobre nuestra vida y al único al que podemos dar toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos des la fortaleza para afrontar este momento difícil que tenemos por delante, y te pedimos también que nos ayude a ser misericordiosos, Señor, con las demás personas, a pensar en las necesidades de los demás, a unirnos cada día más como hermanos y a entender, Señor, el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por un día más compartiendo la palabra tuya, y te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que toda esa palabra, Señor, que vamos a escuchar del pastor Dani, sea una palabra que se quede en nuestros corazones y que podamos aplicarla en nuestro día a día, Señor, con nuestras acciones, Señor, en todas nuestras obras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solo pido
Buenos días. Gracias a Dios que tenemos esta herramienta para podernos reunir hoy alrededor de la tecnología, pero verdaderamente hay un deseo en mi corazón de que por medio de esto nuestros corazones sean alimentados, nuestro espíritu sea alimentado a través de la palabra de Dios. Esto es agradable al Señor. El Señor sabe la situación en la que nosotros estamos hoy y Él ha provisto de estos medios para que nosotros pudiéramos con un corazón esforzado buscarle, reconociendo nuestra necesidad de lo bueno que es estar en su presencia y a través de su palabra no solo alimentando nuestro espíritu, sino aprendiendo sobre quién su Hijo era, Jesucristo, para nosotros seguir siendo transformados por el Espíritu de Dios a su imagen y por medio de esto darle gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar orando antes de continuar con nuestra serie de enseñanzas basadas en la primera carta del apóstol Pedro. Hoy estamos en el versículo 2, a partir del capítulo 2, versículo 18 al final del 25. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, Padre, estamos ante tu presencia. Señor, reconociendo que tú eres un Padre bueno, nuestro Dios, nuestro Rey, Señor. Reconociendo lo bueno que, todo lo bueno perfecto que hay en ti, lo santo que eres, Señor, y lo bendecidos que somos por tu regalo y poder estar ante tu presencia, Señor. Padre, te pedimos esta mañana que abras nuestro corazón, este corazón que tú nos has dado para entender tus verdades, crecer en convicción en torno a ellas, Señor, y caminar tus caminos para tu gloria, para tu honra, Señor. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno ahí en las casas durante este ratito, Señor. Ayúdanos a tener concentración, Padre, y que esto sea verdaderamente para adorarte, Señor, con un corazón genuino que está ante ti, Señor, reconociendo quién tú eres, con esa sed, Señor, de llenarse, con la urgencia que quería un bebé llenarse de la leche de su madre, Señor, con ese deseo ser alimentados con tu palabra hoy, Señor, esta mañana. Bendito eres, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Muy bien, el texto de primera de Pedro, si usted lo tiene enfrente de usted, arrancando en el versículo 18, dice así: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, dice el versículo 21, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando compadecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Recordemos que Pedro ha venido afirmando a nuestro corazón lo que habíamos establecido como la primera sección de esta carta, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, como una transición entre el 11 y el 12, sobre lo que somos los creyentes hoy en Cristo. Ha sido únicamente por la gracia de Dios que se nos ha dado este regalo en Cristo Jesús, por el cual hemos sido rescatados de esa vana, vacía, oscura, con poco sentido, manera de vivir. Ha sido Dios y su misericordia el que nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable, mis hermanos. Ha sido el Padre el que envió a su Hijo, piedra viva, piedra angular, para que todo aquel que en Él crea, aquel que escuche sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección y sobre los efectos que esto tiene en la vida de una persona y crea en esto, que crea en Jesús como su Salvador. El Salvador que usted necesita, entendiendo su realidad y con arrepentimiento en su corazón, no se pierda y tenga vida eterna. Es a través de la fe y solo la fe en el Hijo de Dios que el Espíritu viene a nuestros corazones. Y ahora somos parte de este reino celestial. Estudiamos la semana pasada y Pedro nos lo viene enseñando y reafirmando. Extranjeros y peregrinos en esta tierra, santificados progresivamente por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, para que como un real sacerdocio, una nación santa, poder ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo y agradable a Dios. No merecíamos nada de esto. Ninguno de nosotros merecía nada de esto. Aquí no hay nadie especial. Es un regalo de Dios. Y si usted no conoce a Cristo, si cuando usted vuelve a ver su vida ve ese vacío y esa oscuridad, no le encuentra propósito, sepa que este regalo en Cristo Jesús que hoy los cristianos disfrutamos también es para usted. Y aquí en Casa Vida hay un deseo primario en nuestro corazón de que si usted no conoce a Cristo, usted se acerque a alguno de nosotros y nosotros podamos compartir estas buenas noticias que hoy les comparto a ustedes. Pero ahora en la segunda sección, como les dije, inicia la transición en el versículo 11. Ha transicionado a la manera en que nosotros somos llamados a vivir esta vida, esta nueva naturaleza, con esta nueva realidad o con esta nueva, siendo ahora parte de esta nación celestial. Este nuevo corazón que se nos ha dado en nuestro nuevo nacimiento tiene ahora el deseo máximo de glorificar y de buscar a Dios. Y entendiendo que este Padre es un Padre amoroso, es un Padre santo, es un Padre justo, es un Padre lleno de misericordia, deseamos caminar todos sus caminos, todos los caminos que Él nos ha llamado a caminar. En el fondo, ese es el deseo de nuestro corazón. Y esa es la única manera en que vamos a poder cumplir ese propósito máximo que tenemos en nuestra vida de darle gloria a Él. Estudiamos la semana pasada por medio del versículo 13 al 17 la importancia de crecer en una convicción fundamental sobre someternos voluntariamente a la autoridad divina, a la autoridad de Dios. Todo cristiano que pertenece al reino de los cielos y que entiende que en el reino de los cielos existe una autoridad, debe reconocer que esa autoridad máxima es Dios. No es una democracia, explicábamos la semana, es una teocracia. La autoridad es de Dios y sometidos al Rey en amor, como un resultado natural de nuestro corazón, prestamos toda atención a su ley, a su palabra santa revelada a nosotros como una instrucción siempre buena. Batallamos contra nuestras pasiones carnales y contra nuestro deseo de caminar en los antiguos pasos porque sabemos que los pasos de Dios son siempre
buenos. Versículo 11 del capítulo 2. Hemos probado lo que es bueno. Dios, Cristo es bueno. Versículo 3 del capítulo 2. Y queremos exaltar su nombre, proclamar sus buenas nuevas que nos llevaron de esta oscuridad de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que otros escuchen de esto y otros también puedan disfrutar de él. De ahí que, basados en el texto de la semana pasada, extrajimos la primera instrucción, pieza fundamental que Pedro nos ha dado para cumplir nuestro deseo de glorificar a Dios expresado anteriormente. Y era esto: somos llamados a someternos a la autoridad de nuestro Rey. Y por esto, a someternos también bajo toda autoridad humana, en el entendimiento de que Él es el que las ha establecido. Este sometimiento, se lo mencionaba anteriormente, es un sometimiento voluntario a un Dios que es soberano y que es un sometimiento que está lleno de fe en lo que Él hace por medio de todas estas instituciones humanas a las cuales nos estamos sometiendo, aunque muchas veces nosotros no podamos entender o no podamos ver del por qué es que ellos actúan de esta manera. Por medio del sometimiento de la iglesia es que Cristo es exaltado y que sus santos propósitos para nuestra vida se cumplen, porque usted va a querer hacer algo contrario a someterse. Esa es la santa instrucción y primera pieza fundamental sobre la que es importante esto. Vamos a seguir construyendo el día de hoy. Este principio de sometimiento es lo que dicta la manera sana y correcta de entender y llevar a práctica el resto de los temas que Pedro va a seguir desarrollando en esta carta. Pero recuerde esta idea. La idea no es ver la carta como un grupo de enseñanzas que están seccionadas. Nosotros lo explicamos así porque queremos profundizar en las diferentes secciones, pero recordamos que es una sola carta que fue dada por el apóstol Pedro para ser leída y entendida de una sola vez. Pero para poder construir los principios, profundizar en ellos que Pedro les está dando al pueblo de Dios, es importantísimo que entendamos esto. Lo que queremos hoy, por medio de la enseñanza, es seguir construyendo un principio bíblico fundamental y general sobre la manera en que nosotros queremos relacionarnos con Dios, o la manera más bien que somos llamados a relacionarnos con Dios, para poder relacionarnos con toda institución humana, para poder relacionarnos con las diferentes personas, dependiendo de los diferentes momentos de nuestra vida y dependiendo con quién estemos enfrente. Es la manera en que Dios nos llama a relacionarnos con ellos. Y de aquí usted va a notar que van a haber temas recurrentes en las siguientes enseñanzas mientras vemos el sometimiento en diferentes situaciones de la vida con lo que estamos enseñando la semana pasada y la semana anterior. Les vuelvo a repetir, la idea no es sacar un montón de conceptos distintos, sino ver a través de las diferentes enseñanzas de Pedro cómo Pedro está construyendo un principio fundamental que usted después va a poder aplicar en todas estas relaciones de su vida y va a ser agradable a Dios. Vea qué importante. Ya voy refiriéndose a un tema más específico, la autoridad o institución humana, ¿verdad? Pedro sigue construyendo este principio sobre el de la semana pasada. Recuerden el de la semana pasada. Usted debe someterse a la autoridad del rey y por ende a todo lo que el rey establece. Hoy, a ese principio vamos a sumarle este otro para seguir construyendo sobre el mismo. La manera correcta. Entonces ahora no es solo el llamado a someterse a Dios como esa autoridad máxima de manera voluntaria y a las autoridades que Él ha dejado para nosotros aquí en la tierra, sino que la manera correcta de someterse a Dios y por ende a todo lo demás es no apartando nuestros ojos de Dios. Es viendo constantemente a nuestro Rey. Es solo así que nosotros vamos a poder mantener lo que nos pide Pedro en esta misma carta, en este mismo capítulo, una conducta irreprochable que dé gloria a Dios. Entonces, para esto profundicemos más en el texto. Pedro inicia la sección de hoy con estas palabras: siervos
estén sujetos a sus amos. Perdón que tenga que hacer eso, pero es que no sé por qué esta computadora como que se quiere apagar y yo esto no sé mucho. Siervos estén sujetos a sus amos. Vemos en nuestras Biblias. Esto de primera entrada nos empieza a marcar las particularidades del texto de hoy. Hoy vamos a estar estudiando sobre la sumisión con las autoridades en temas laborales y de aquí vamos a extraer, como quien dicen, lo más puro de esta sumisión para sumarlo al concepto general que estamos hablando. La traducción de la palabra siervos, usted lo puede encontrar de manera distinta dependiendo de la versión que usted tenga enfrente de usted. Puede ser siervos, puede ser criados o puede ser esclavos. Según los textos originales, la definición de esta palabra a lo que más se acerca sería a esto: una persona no de condición libre que trabaja para una familia. Una persona no de una condición libre que trabaja para una familia. La palabra en inglés es como household slave, la que más se acerca. Es como un empleado de casa que es un esclavo también por esa restricción de libertad que tiene. Podemos entender esto, que a lo que más se parecería sería a lo que nosotros entenderíamos como un esclavo de casa. Ahora, antes de seguir con el desarrollo de este tema, hay dos cositas que me gustaría que tengamos claros con respecto al tema de la esclavitud. Número uno, en el tiempo de Cristo, la esclavitud o el estado de servidumbre sin opción a poder hacer otra cosa era algo muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy como esclavitud, especialmente en el lado occidental del mundo. No estoy diciendo que fuera fácil, más bien el texto de hoy nos va a mostrar que las situaciones eran difíciles, también que podía llegar a ser muy duro, pero sí eran condiciones distintas. Si pudiéramos explicarlo de una manera en que usted y yo pudiéramos masticarlo mejor, sería como un trabajador de hoy en día, alguien que está trabajando para una familia o en algún lugar de trabajo, sumándole restricciones de libertad. Usualmente habían sido comprados por esta familia y por esa razón usted no tenía la opción de escoger irse a hacer otra cosa. Y el punto número 2 es que el Nuevo Testamento dé instrucciones a estas personas, a estos sirvientes, a estos esclavos, no significa y jamás debería de ser entendido como fue entendido años pasados en los siglos anteriores, que Dios ve con buenos ojos la esclavitud. Aunque el sistema de esclavos existía en la época de Jesucristo y lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, toda la enseñanza bíblica más bien apunta a resaltar el valor de la libertad. Y en el sistema que existía en ese momento, los autores bíblicos más bien buscan que esa relación cada vez se diluya más en el sentido de la esclavitud como algo encima reprimiendo la vida de una persona y a una relación construida en amor y en respeto entre las diferentes partes, lo cual llevaría a una libertad más sana, si lo podríamos decir de esa manera, o más parecida a lo que algunos hemos experimentado el día de hoy. Para ustedes el ejemplo más claro debería de ser la carta de Filemón. Busque la carta de Filemón en el Nuevo Testamento, léala y si gusta, busque en un comentario una Biblia de estudio para que entienda bien el significado y la intención y vea cómo el apóstol Pablo está escribiendo buscando que la relación entre ese esclavo y ese maestro sea sana, haya esa libertad y en el amor esa sumisión que es la que Dios manda de nosotros. Pero bueno, continuamos con el texto y vemos qué más dice. Versículo 18 dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pues esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Vemos que el llamado es
a que estos siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. Siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. La nueva versión internacional, que la tengo aquí a la par, dice: criados, sométanse con todo respeto a sus amos. Ahora, esto es lo interesante aquí, va a ser entender esta verdad para poder traerla y aplicarla a nuestros días de hoy. Y para esto lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el término esclavo, ¿verdad? Que ya sabemos que tiene particularidades en ese momento, y tratar de ubicarnos en nuestro contexto para poder extraer la enseñanza mejor. Y creo que podríamos decirlo de esta manera y sonaría un poquito más adecuado a nuestro contexto. Empleados, sométanse a sus jefes con todo respeto. Siervos, empleados, personas trabajadoras, sométanse a sus jefes con todo respeto. Entonces, recordemos el principio principal de hoy. La manera correcta de someterse a Dios es no apartando los ojos de Dios. El inicio de este pasaje empieza ya a apuntar en esta dirección de este principio que queremos agregar hoy al principio general. Sométanse con todo respeto. Cuando usted lee la Biblia, y yo se lo voy a dar como un consejo, cuando usted está estudiando un pasaje y hay temas como este de la esclavitud y algunos otros temitas que son un poquito ajenos a nuestra realidad, yo le recomiendo que usted lea varias versiones, por lo menos 4 en español y tal vez súmele 2 en inglés, y va a empezar a descubrir riquezas más profundas en el texto, mientras las diferentes traducciones le dan un mejor entendimiento de lo que quiere decir. Cuando usted lee la Reina Valera Antigua, así como cuando usted lee la versión New King James en inglés, se va a dar cuenta que la palabra respeto se traduce temor o fear. Y claramente sabemos que solo somos llamados a temerle a Dios y no a los hombres. Y creo que esto es importante porque en el contexto de nuestro pasaje nos puede ayudar a reforzar esta idea principal que nosotros queremos entender, ¿verdad? ¿Cuál es la manera correcta en la que debemos someternos? Y si usted recuerda la sección anterior que leímos la semana pasada de esta misma carta de Pedro, específicamente en el versículo 17, se va a encontrar esta misma palabra, fear y temor, pero dirigida específicamente a Dios, no a las autoridades, a ninguna, incluyendo en este caso a los jefes. Dice el versículo 17, usted lo tiene enfrente de usted: honrad a todos, amad a los hermanos, teme a Dios, o fear God, y honra al emperador. Entonces, todas las autoridades, inclusive el emperador, honrenlos. Habíamos explicado la semana pasada que con tema de los hermanos en la fe utiliza la palabra amor, pero para referirse a Dios dice teme a Dios. Y obviamente, siendo este el contexto inmediato del versículo 18, donde encontramos esa misma palabra, creo que lo que Pedro está apuntando aquí podría ser a este punto. Siervos, empleados, la manera de someterse a sus jefes está establecida en su temor a Dios. La manera en que usted se somete a sus jefes va a venir de la mano o directamente relacionada por su temor a Dios. Es decir, en el temor a Dios es donde nosotros vamos a encontrar la sabiduría, no solo para someterse, sino también para someterse de la manera correcta. Fijen sus ojos en el rey del reino, en la autoridad máxima de este reino. Teman por su reverencia y por entender quién ese rey es, y de él van a venir la sabiduría necesaria para poder someternos como él nos llama a someternos. Digamos que no vamos a hacer esta relación directa entre el versículo 17 y el versículo 18, que además creo que está bastante bien fundamentada. Si usted teme al rey, fíjese en el rey para poder someter, ¿verdad? Fije sus ojos en el rey. Estaría bastante bien respaldado por el versículo 21 al 25, donde Pedro mismo nos está diciendo: fíjese en el rey, vea el ejemplo del rey, vea lo que el rey hizo y vea el ejemplo que él dio para que usted siga. Pero bueno, si no hiciéramos esta relación directa, creo que igual llegaríamos al mismo punto. Siervos,
empleados, la manera de someterse a sus jefes es con todo respeto. ¿Y quién va a definir la manera en que se debe respetar a un jefe para que verdaderamente sea honrado ante los ojos de Dios? Porque el respeto puede ser diferente aquí en China, ¿verdad? Y de repente para mí lo que es respetar y los límites que definen lo que es el respeto puede ser diferente también para usted. Entonces, volvemos a lo mismo. El que define qué es el respeto en todos los niveles y para todas las personas y en las diferentes situaciones en las que usted se encuentre o en las diferentes posiciones o relaciones que usted tenga en su vida es Dios. Es el Señor a través de su palabra, nuestra autoridad máxima en temas de ética y en temas de moral, el que define la manera en que nosotros somos llamados a caminar en este reino. No hay nadie más. No es una democracia, es una teocracia, donde Él es la máxima autoridad. Él es el que está sobre todas las cosas y su verdad está sobre todas las cosas. No hay autoridad mayor que Él para nosotros, para los cristianos. Y de Él y de su palabra, ahí encontraremos esa sabiduría a la que debemos nosotros someternos a las autoridades terrenales para poder alcanzar eso que Él llama respeto adecuado y agradable ante sus ojos. Así que si usted quiere llegar a respetar a su amo, si usted quiere llegar a respetar verdaderamente a su jefe, adivine qué tiene que hacer. Tiene que fijar sus ojos en Cristo. No solo tiene que someterse a Cristo para someterse a lo demás, sino que por medio de la fijación de nuestros ojos en Él vamos a poder someternos correctamente de la manera en que Él nos pide. El texto continúa y vemos que hay más. Tiene que ser de Él no solo esa guía, sino también la fuerza, la capacidad para poder soportar. Recuerden que Pedro nos llama a mantener nuestra conducta irreprochable y va a ser difícil soportar esta sumisión en situaciones difíciles como la que encontramos aquí en la carta. ¿Recuerdan las palabras de Pablo cuando estudiamos la carta de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, por su sumisión a las autoridades, por su sumisión a Dios, había encontrado en su vida un montón de situaciones dificilísimas, en las cuales él dice que él pudo llevar y vivir esas situaciones por la fortaleza que él encontraba en Cristo Jesús. De ahí su fortaleza y de ahí esa constancia que caracterizó su caminar. Pues el contexto de Pedro no parece ser diferente al contexto de Pablo. Son situaciones difíciles a causa del sometimiento a Dios y por ende del sometimiento a las autoridades. Versículo 18 de nuevo. Siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y a los afables, sino también a los, y la palabra que usa es insoportables. Creo que todos hemos estado a la par de una persona que nosotros decimos, es que es insoportable, es como que ya uno tiene que irse de la situación y hay un montón de cosas que se levantan dentro de uno. Versículo 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Y después al final del 20 dice, cuando hacen lo bueno y sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces vemos que estos cristianos no es que están sufriendo por desobediencia. El versículo 20 lo dice. Si usted está desobedeciendo y si recibe un castigo, es lo mínimo que debería de soportar. Mas aquí la situación es verdaderamente difícil. El texto dice que los cristianos estamos llamados a someternos no solo con los jefes buenos y los comprensivos, sino en este caso con los insoportables, los que hacen que sus empleados sufran injustamente. ¿Y por qué injustamente? Pedro es el que va a responder esta pregunta también. Ponga atención lo que Pedro dice. Están sufriendo por hacer lo bueno. Están sufriendo por hacer lo bueno. Que es donde verdaderamente, como digo yo, la chancha tuerce el rabo.
Porque póngase a pensar en esto, porque es que estos siervos cristianos estaban sufriendo penalidades y en el fondo lo que estaban haciendo es lo que el texto describe como bueno, porque usted va a ser castigado por hacer lo bueno. Y creo que la clave de la respuesta, ¿verdad?, para esta pregunta la podemos encontrar en la parte B del versículo 19. Parte B del versículo 19. Estos siervos estaban sometidos, se estaban sometiendo a sus amos, a sus jefes, en su conciencia ante Dios, en su sentido de responsabilidad ante Dios. Así era su sometimiento. Véalo usted mismo, siervos, estén sujetos a sus amos con todo el respeto, no solo los que son buenos, sino los que son afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades y sufrimiento injustamente. Entonces, una vez más, estos siervos tenían claro que el llamado de Dios era someterse, versículo 13, estos siervos tenían claro de que todas las autoridades terrenales habían sido establecidas por Dios, Romanos capítulo 13, estos siervos tenían claro que esta era la voluntad de Dios para sus vidas y que por ende el deseo natural del cristiano va a ser someterse a la voluntad de Dios, que es buena, siempre agradable y perfecta, y probablemente entendían con claridad también lo que usted y yo habíamos estudiado la semana pasada, que usted está llamado a someterse a esas autoridades siempre y cuando usted no haga o no lo estén obligando a hacer algo que es contrario a los principios morales y correctos que Dios revela en su palabra. Le había dado yo varios ejemplos. Éxodo capítulo 1, Faraón le dice a las parteras, tienen que matar a los recién nacidos. Las parteras no lo hacen. ¿Por qué? Por su temor a Dios. También Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? En el libro de Daniel, vemos que ellos no van y adoran a el rey de Babilonia, o a los reyes, o a las cosas, a los dioses que les estaban pidiendo. De la misma manera, Daniel, Pedro y Juan en el capítulo 4 de Hechos, ellos dicen, nosotros no podemos dejar de predicar a Cristo si fue lo que Él, nuestra máxima autoridad, nos mandó a hacer. Y en el capítulo 5 el mismo Pedro dice, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces probablemente estas iglesias a las que Pedro les estaba escribiendo tenían claro todas estas cosas, y es por esto que cuando los siervos hacían lo que Pedro describe como bueno, sufrían penalidades por ello. No necesariamente era que las autoridades, ¿verdad? No necesariamente era lo que las autoridades querían que ellos hicieran, no era que lo bueno era lo que les estaban pidiendo necesariamente las autoridades, como vimos en los ejemplos anteriores, sino que ellos estaban haciendo lo que era bueno ante los ojos de Dios. Y esta es la difícil situación en la que nos encontramos muchas veces como cristianos. ¿Qué necesidad tan grande tenemos como la que tenía Pablo de Cristo para poder soportar ante esta adversidad? Porque va a ser difícil. Pero vea qué bueno. Pedro ya les había dicho antes a ellos y también a nosotros por medio de esta carta, ustedes pueden hacer esto. A esto es lo que han sido llamados. Y en Cristo han sido capacitados para vivir una vida de rectitud. ¿Se acuerda el llamado del capítulo 1? Sean santos como Dios es santo. Dios no nos va a pedir algo para lo cual no nos ha capacitado y nos ha dado lo necesario, equipados para hacer esto. Hoy mismo en el versículo 24 de este capítulo 2, nosotros podemos vivir en rectitud por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y de ahí nuestra fe y fortaleza con la que nosotros vamos a poder soportar en paciencia, en rectitud, sometiéndonos y haciendo lo bueno primero ante nuestro Señor y después sometiéndonos a nuestras autoridades. Podríamos entender otra cosa más que el sometimiento de estos siervos. Es un sometimiento que está arraigado firmemente a su sometimiento a Dios. Versículo 19, hallan gracia en el Señor por causa de la conciencia ante Dios. Porque por causa de esa conciencia de Dios, por causa de esa responsabilidad ante Dios, es que ellos sobrellevan las penalidades
que están sufriendo injustamente, con los ojos siempre puestos en Dios y buscando honrarlo a Él primero. Recuerdan, no solo someterse, sino la manera correcta es someterse con los ojos siempre puestos en Dios. Aunque recibamos castigo por esto, es que nosotros vamos a poder gozarnos en el Señor, de que esto que estamos haciendo es lo correcto ante sus ojos. Y ahí vamos a encontrar la fortaleza y la perseverancia que necesitamos para poder mantener nuestro carácter irreprochable. Así vamos a conocer verdaderamente lo que es estar en el gozo de caminar la rectitud de Dios, aunque sean momentos difíciles. Ahí es donde vas a encontrar tu gracia en Él. Siempre que en un texto algo se repite 2 veces, póngale mucha atención. Pedro lo dice a mediados, al principio del 19 y al final del 20 también. Es ahí donde encontrarás gracia en Él. Es con un corazón ahí, sometido al Señor. Y por ese sometimiento al Señor, ese respeto en esa relación con el Señor, es que ustedes se someten a las autoridades y soportan lo que tengan que soportar por hacer el bien ante los ojos de Dios. Ahí hallarás su gracia. Se ha estado en situaciones como estas. Un cristiano está llamado a no mentir. Un cristiano está llamado a no robar. Un cristiano está llamado a no tomar venganza. Un cristiano no traiciona, o por lo menos ese es el deseo de nuestro corazón. Nuestra oración es para que el Espíritu nos transforme y cada día podamos acudir más a esto que somos genuinamente los cristianos, si somos como Cristo Jesús. Pero puede que en su trabajo le pidan que usted mienta, puede que en su trabajo le digan engañe al cliente, porque si usted logra este engaño, toda la empresa va a ser rica o va a alcanzar la meta que tanto tenían para este año. Si usted simplemente dice esto, que no es verdad. Si usted traiciona a su compañero de trabajo, haga eso y con solo eso usted va a llegar y va a alcanzar la posición que usted tanto ha querido. Estas son las cosas que hace el mundo día con día. Lo hace tan seguido que ni siquiera parece malo en el mundo laboral. Esto no es de cristianos. Cuando usted no quiera someterse a este tipo de consejos por hacer lo bueno, por su conciencia ante Dios, usted, por hacer lo bueno ante Dios, va a recibir persecución. Yo estoy seguro que si ya usted ha caminado con el Señor y si usted verdaderamente está firme en querer hacer lo bueno, no hacerle mal a las personas, sino hacer lo bueno ante el Señor, que en el fondo es lo bueno, usted probablemente ya ha experimentado este tipo de persecución. La manera correcta de someterse a Dios es no apartando nuestros ojos de Él. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante someternos a Dios de esta manera correcta? Todo eso nos va llevando y nos va acercando a nuestro máximo propósito. A esto hemos sido llamados. A esto nos ha llamado nuestro Rey. De esta manera es que nosotros damos testimonio de quién Él. Cuando las personas ven nuestro sometimiento a aquel, exaltamos su nombre como Rey de Reyes, como el Señor de señores. Reflejamos así quién Él es y las personas pueden ver en nosotros a Cristo. Por medio de eso, ver su oscuridad y su pecado y arrepentirse y buscarlo a Él. Ser salvos. Y damos gloria a su nombre. Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada, el llamado o el propósito de la iglesia o de usted como esposo, lo vamos a ver en las diferentes partes de esta carta, ¿verdad? O usted como padre o usted como empleado, todo esto puede tener diferentes respuestas. El llamado o el propósito de la iglesia, usted lo puede encontrar en las diferentes versiones de la Gran Comisión, o su llamado a caminar como esposo, como padre, o como empleado, o como amo, usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 5, capítulo 6,
6 o aquí en la carta de Pedro. En el fondo lo puede encontrar por toda la Biblia. Pero todo inicia aquí. Todo inicia aquí. Sin un sometimiento correcto, bíblico, sano, que no aparte sus ojos de los ojos de Dios, usted puede que ni siquiera se acerque a cumplir esos otros propósitos. He visto muchas personas queriendo cumplir la gran comisión, he visto muchas personas queriendo ser buenos esposos, he visto muchas personas queriendo ser buen padres, pero sin el sometimiento adecuado a Dios. Y por esta razón, con sus ojos apartados de Dios, caminan un poquito con sus propias fuerzas y después hemos caído. Así que esto es fundamental para todo lo demás. Este principio que venimos cumpliendo, usted lo va a poder aplicar en todo lo demás. A este propósito han sido llamados, a someterse a Dios sin quitar sus ojos de Dios. A esto hemos sido llamados, a ser y a hacer como Cristo. Veamos cómo el texto explica esto con mayor claridad. Hemos sido llamados a hacer lo que Cristo hizo y hemos sido llamados a hacerlo como Cristo lo hizo. Vea el texto, Cristo sufrió por ustedes. Cristo sufrió por ustedes. Hemos sido llamados a hacer lo que Cristo hizo. Cristo ya sufrió por ustedes. Cristo es el máximo ejemplo, escúcheme, Cristo es el máximo ejemplo de un siervo bueno, sometido a su Padre Celestial, con los ojos puestos siempre en su Padre Celestial y en hacer lo que su Padre lo mandó a hacer y a decir. San Juan capítulo 12, que fue injustamente, y ve la relación con el texto de hoy, fue injustamente tratado por nosotros, aunque todo lo que hizo era perfectamente bueno. Él vino a ser siervo, Él vino a servir, dice su palabra, y lo hizo de manera perfecta. ¿Y nosotros qué? Perforamos su costado, le escupimos la cara, le clavamos una corona de espinas en su cabeza. El siervo bueno llevó, en el texto de hoy lo dice así, llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre la cruz o sobre un madero, dependiendo de la versión que usted tenga, a fin de que muramos al pecado y vivamos en la rectitud, en la justicia, en la santidad de Dios, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Por sus heridas fuimos sanados. Él vino a servirnos para que nosotros pudiéramos ser sanados. Solo buena fue su vida, solo buena fue su muerte por nosotros, y nosotros los tratamos injustamente, como estos jefes insoportables. Lo tratamos injustamente y lo llevamos a la cruz. Fue un siervo obediente, sometido a la voluntad del Padre, con sus ojos siempre puestos en Dios, y aquí él halló gracia, como el texto de hoy lo dice. Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A esto hemos sido llamados. Vea las palabras de Cristo en el capítulo 15, versículos 18 al 20. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, dice el Maestro. Versículo 19, si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos, pero ustedes no son de este mundo. Recuerdan, extranjeros y peregrinos somos los cristianos, sino que los he escogido de entre el mundo. Dice, por eso el mundo los aborrece. Versículo 20, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Yo verdaderamente no puedo creer que hayan iglesias que prediquen que la vida del creyente es una vida buena ante los ojos y los estándares del mundo, llena de riquezas, de paz mundana, de la salud física. Para nada. El llamado a ser como Cristo es un llamado diferente. Ningún siervo es más que su amo. Dice, no hay alguna razón por la cual nosotros podamos entender de la palabra de Dios o creamos que nosotros estamos exentos de lo que nuestro amo sufrió. Ninguno que es siervo
puede pasarse encima de su amo como para creer que está libre de lo que su amo vivió. Por el mismo sometimiento que tuvo Cristo, nosotros sufriremos como Cristo. Él ni siquiera lo pone como algo opcional. Devuélvase una vez más al versículo 20 y vea lo que dice. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. No dice tal vez. Puede ser que los que son buenos o los que tienen más plata o los que tienen, yo no sé, a esos no. Ustedes los perseguirán. Pero de nuevo, es en una sumisión correcta, sin apartar los ojos de Dios, donde hallamos su gracia. Gracia de Dios. Y encontramos ese verdadero gozo. Y encontramos en esa sumisión al Padre la verdadera paz, la verdadera riqueza celestial, la verdadera salud espiritual, la que nos fue verdaderamente prometida a nosotros como la iglesia. Hemos sido sanados, dice al final del versículo 24. Y luego el 25 dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ve la bendición, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nos sometemos a nuestro jefe y a nuestras autoridades con las miradas puestas firmes ¿en quién? En nuestro pastor. Él es el que guía a las ovejas cuando estamos caminando en esas situaciones laborales, por lo que el Salmo 23 describiría como un valle de sombra y de muerte. Él es el que reconforta mi caminar. Ya yo no estoy perdido. Él está viendo sobre todas las cosas, ese guardián, overseers. Él es el que está en control de todas las cosas, ese rey soberano que ve más allá de lo que yo puedo ver, ve todo. Y así Él me cuida. Aunque a mí me cueste verlo así, y aunque esté sufriendo por hacer lo que es bueno, continúo descansando en esa promesa que leíamos la semana pasada, Romanos 8:28. Todos sabemos que todas las cosas son para el bien de aquellos quienes aman a Dios. ¿Y cómo demostramos nuestro amor a Dios? Lo dice San Juan en el capítulo 14, 16, como lo dice en Primera de Juan, también en el capítulo 1, por ahí, perdón. Nuestro amor al Señor lo demostramos por medio de nuestro sometimiento a Dios, por la manera en que obedecemos sus mandamientos. Entonces, no solo somos llamados a hacer lo que Cristo hizo, sino también somos llamados a hacerlo como Cristo lo hizo. Y esto es sumamente difícil también, es casi lo mismo, pero diferente. Qué difícil es callarnos, ¿verdad? Cuando estamos viendo una injusticia, cuando un hermano está sufriendo por algo injusto, que nosotros sabemos que está haciendo el bien, pero podemos ver que está sufriendo penalidades y persecución. Pero vea lo que dice Pedro en el versículo 21, para esto han sido llamados. Cristo sufrió con ustedes dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Y este es el ejemplo de Cristo, que mientras Él se sometía a las autoridades impuestas por Dios, no cometió pecado, dice en el versículo 22, ni engaño alguno se halló en su boca. Y el versículo 23 dice, y quien cuando lo ultrajaban o lo insultaban no respondía insultando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Este es el ejemplo a seguir. Y de nuevo, con esto vamos cerrando. Recuerde, la manera correcta de someterse a Dios es no apartando los ojos de Dios. Esta es la manera en que vamos a poder vivir una vida con una conducta irreprochable. Y vamos a poder darle gloria a nuestro Señor. Ponga atención al texto. El someterse a nuestros jefes o autoridades debe buscar hacerse de manera tan pura y recta como Cristo lo hizo. Nosotros deberíamos de luchar por no caer en estas pasiones de la carne, en nuestro pecado, y que nunca exista ira contra nuestro jefe, que nunca exista odio contra nuestras autoridades, que nunca deseamos nosotros juzgar, ¿verdad?, sobre ellos o desearles el mal, ¿verdad?,
sino que más bien lo contrario, caminar como Cristo hizo, poniendo nuestros ojos en Dios. Yo nunca debería de levantarme de mi silla para devolver insultos o algún tipo de agresión o amenazas si es que estoy siendo perseguido por el mundo mientras yo voy caminando sometido a las autoridades. Siempre comprometido con el Señor. Y con esto obviamente no estoy diciendo que la iglesia no ha sido llamada a denunciar las injusticias o las inmoralidades, para nada. No estoy diciendo que la iglesia debe denunciarse, pero lo que sea que somos llamados a hacer, que también está bien definido en la Biblia y de la manera en que debe hacerse como Cristo, como el Rey de este reino, nos ha llamado a hacerlo. De la manera en que Cristo lo hizo, puro, sin pecado, bajo la obediencia y la sumisión del Padre Celestial. Ahí en la palabra de Dios encontraremos las instrucciones para responder a estos llamados también. A esto hemos sido llamados. Y vea qué interesante, porque hay un detalle muy bueno en este texto también, ya para ir cerrando, ¿verdad? Porque este Jesús, que era 100% hombre, pudo hacerlo, y nosotros deberíamos de aprender de su ejemplo para hacer como Él. Y vea lo que dice, Él lograba someterse constantemente con sus ojos puestos en el Señor. Dice, se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En otras palabras, si en algún momento Él sintió que había injusticia que se estaba haciendo sobre Él, descansaba poniendo sus ojos en el Señor, en aquel que es el que hace justicia. Y de la misma manera, nosotros nunca se apartaron sus ojos de Dios. Su conducta fue irreprochable, como el texto da testimonio hoy. Él vino aquí a servir, Él no vino a reinar. Él vino a ser siervo y Él entendía su lugar y se gozaba en su lugar. Nosotros a veces estamos en estas situaciones, estamos siendo tratados injustamente y sentimos la persecución del mundo, y de repente en nuestros trabajos vamos con una actitud de que nosotros tenemos que ser el rey. Queremos levantarnos de nuestras sillas y reinar. Cuando estamos siendo tratados injustamente, a nosotros nos dan ganas de pelearse con todo el mundo para que se establezca nuestro reino y la gente me trate como yo digo que me tiene que tratar. La ira sale de nuestros corazones y el enojo sale de nuestros corazones y somos capaces de destruir a alguien con nuestras palabras con tal de que aquí se hagan las varas como yo digo que se tienen que hacer, porque yo estoy haciéndolo bien, las cosas bien y aquí me tienen que tratar así. Usted a veces siente como que usted es el que está llamado a hacer justicia, siente como que usted es ese salvador o superhéroe que es el que está llamado a hacer la justicia. Hay un llamado para la iglesia. Hay un llamado para los creyentes y está estipulado aquí en la Biblia. Y esa manera de someternos correcta y bíblicamente va a venir de poner nuestros ojos en Cristo y de no moverlos de ahí. Cristo descansaba plenamente y se gozaba plenamente en el lugar que su Padre le había dado como siervo salvador. Aunque eso significaba morir injustamente por hacer el bien a la humanidad al morir clavado en una cruz. El Padre entendía mejor todo a través de esta injusticia, pero bajo ese sometimiento la humanidad fue bendecida. Las personas son salvas al ver este ejemplo perfecto, esta conducta irreprochable de Cristo. Confiemos nosotros igual. Es a esto que hemos sido llamados, mis hermanos, a descansar plenamente en la voluntad de Dios, a gozarnos plenamente en que el lugar que Dios le ha dado a la iglesia es un lugar en donde vamos a sufrir como sufrió Cristo, pero ahí descansamos plenamente, porque ese es el lugar en el que el Señor nos dio, a gozarnos con nuestra conciencia en el Señor, de someternos a los jefes y a las autoridades que el Señor ha puesto en nosotros. No porque yo entiendo todas las cosas, es porque yo conozco al Señor y a Él es quien yo me someto. En Él está mi conciencia, con Él es que yo tengo ese compromiso máximo. Lo hacemos porque sabemos que este es el deseo de Dios
Lo hacemos porque sabemos que estando ahí podemos darle gloria. Lo hacemos porque ahí sabemos que encontramos su elogio, su gracia y exaltamos su nombre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Confesamos, Señor, que es difícil para nosotros en un mundo donde estamos viviendo tantas injusticias y donde muchos de nuestros hermanos están hasta perdiendo su vida en diferentes países por hacer lo bueno. Pues es difícil, Señor, muchas veces actuar como actuó Cristo, Señor. Ese texto que leíamos hoy, Padre, ya tú lo habías profetizado por medio de Isaías en el capítulo 53. Ya Isaías había dado testimonio de ese ejemplo perfecto que vendría a dar nuestro Salvador y nuestro Señor. Y Él en el sometimiento perfecto a ti se sometió de esa manera a las autoridades y por medio de esto trajo tu gracia, tu misericordia sobre los tuyos. Así que con la misma confianza, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra como lo obedeció Cristo, Señor, descansando en que aunque nosotros nos cueste y no sepamos entender muchas veces la situación en la que estamos y tus propósitos, confiemos en que tu pueblo va a ser bendecido, en que tu gloria va a ser desplegada aquí en la tierra, en que vamos a poder ser luz y que por medio de eso se cumplen tus santos propósitos para esta humanidad, Señor. Danos fortaleza para crecer en tu palabra, en tu voluntad, en las verdades de este texto, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a bajar nuestros brazos y con respeto someternos a nuestros jefes, a las autoridades, Señor. Nuestro valor está en ti. Quien somos es por lo que tú has hecho en nosotros. ¿Cómo no vamos a querer hacer lo que tú nos mandas, Señor? Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. En tu nombre oramos. Amén.